Queridos hermanos en Cristo, bienvenidos una vez más a Cristopedia. Hoy concluimos la serie de las visiones de Anna Carolina Amorek sobre la pasión de nuestro Señor. Este último episodio está titulado La Resurrección. Comencemos. Según las visiones de la beata Anna Carolina Amorek. Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres, las consoló. Pero no podía contener sus propias lágrimas, por lo que se quedó con ellas solo un corto espacio de tiempo. Entonces, Pedro y Santiago el menor fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se fueran. Vi el alma de nuestro Señor entre dos ángeles ataviados de guerreros. Era luminosa, resplandeciente como el sol del mediodía, la vi atravesar la piedra y unirse con el sagrado cuerpo. Vi moverse sus miembros, y el cuerpo del Señor, unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja brillante de luz. En ese mismo instante me pareció que una forma monstruosa, con cola de serpiente y una cola de dragón salía de la tierra debajo de la peña, y que se levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una cabeza humana. Vi que en la mano del resucitado ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y pegó 3 golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón y quedó solo la cabeza humana. Yo había visto muchas veces esta misma visión antes de la resurrección y una serpiente igual a la que estaba emboscada en la concepción de Jesús. Me recordó también la serpiente del paraíso, pero esta todavía era más horrorosa. Creo que era una alegoría de la profecía: el hijo de la mujer romperá la cabeza de la serpiente, y me pareció un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando nuestro Señor aplastó la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús resplandeciente se elevó por medio de la peña. La tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro vacío. Mas no había visto a Jesús. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. Le vi encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Caminaba con pasos apresurados, cuando la vi detenerse de pronto en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor, resplandeciente, bajó hasta su madre acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos, dijo: «He aquí a María, he aquí a mi madre». Pareció darle un beso y luego desapareció. En el mismo instante en que un ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una copa, flotaba tras él, era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podían ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de las puntas de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se posternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén.
La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde había aparecido su hijo. Debían ser las 9 de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la piedra. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible. Y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado, consoló a las demás y las fortaleció en su fe. La Santa Virgen se unió a la preparación de los bálsamos que las santas mujeres habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención de ellas era ir al sepulcro antes del amanecer del día siguiente y verter esos perfumes en el cuerpo de nuestro Señor. Las santas mujeres. Estaban las mujeres cerca de la pequeña puerta de Nicodemus cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían acontecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí una guardia, porque no habían ido la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban se preguntaban entre sí con inquietud, ¿quién nos apartará la piedra de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor lo más precioso que pudieran encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, pariente de San José. Decidieron que, cuando llegaran, dejarían sus perfumes sobre la piedra y esperarían a que alguien pasara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en su sitio pero sin su cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro, las telas con que María Santísima había envuelto la cabeza de su hijo estaban en donde había reposado ésta. Vi a las santas mujeres acercarse al jardín, pero, cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el huerto y Salomé la siguió a cierta distancia. Otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron entre los soldados caídos en el suelo y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la puerta apartada de la entrada y cuando, llenas de emoción, penetraron en el sepulcro, encontraron los lienzos vacíos. El sepulcro resplandecía y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín y corrió rápidamente a la ciudad, donde se hallaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló a María Salomé, que había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín, detrás de Magdalena, y reunirse con las otras dos mujeres anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo, y no se atrevieron a entrar. Casio, que había esperado un rato, pensando quizá que podía ver a Jesús, fue a contárselo todo a Pilato. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el huerto. A la entrada del sepulcro vieron a dos ángeles vestidos de blanco. Se asustaron y se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo, pero uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado porque había resucitado y estaba vivo. Les mostró el sudario vacío y les mandó decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les predecería en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores que lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron.
Las santas mujeres, temblando pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas, no se apresuraban sino que se paraban de vez en cuando para mirar a ver si veían a nuestro Señor o si volvía Magdalena. Mientras tanto, Magdalena había ya llegado al cenáculo, estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos discípulos estaban todavía acostados. Pedro y Juan le abrieron. Magdalena les dijo desde fuera: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde lo han llevado. Después de estas palabras se volvió corriendo al huerto. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo, Juan más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su dolor y sus carreras, cubierta de rocío con el manto caído y sus hombros descubiertos al igual que sus largos cabellos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar adentro del sepulcro y al echar hacia atrás sus cabellos que caían por su cara vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados a ambos extremos del sepulcro. Oyó la voz de uno de ellos que decía: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de estas palabras se puso a buscar frenéticamente aquí y allá, pareciéndole que iba a encontrar al Salvador, presintiendo confusamente que iba a encontrarlo y que estaba cerca de ella. Ni la aparición de los ángeles podía distraerla de este pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles y no podía pensar más que en su Maestro: «Jesús no está ahí, ¿dónde está Jesús?». La vi moverse de un lado a otro como el que ha perdido la razón. El cabello le caía sobre ambos lados sobre la cara, se lo recogió con las manos echándoselo hacia atrás y entonces, a 10 pasos del sepulcro, en el oriente, donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura vestida de blanco, entre los arbustos a la luz del sepulcro y corriendo hacia él oyó que le dirigía estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Creyó que era el huertano porque llevaba una azada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho, que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al jardinero de la parábola de Jesús que contara en Betania a las santas mujeres poco antes de su pasión. No resplandecía sino que era como un simple hombre vestido de blanco a la luz del crepúsculo. Él le preguntó de nuevo: «¿Por qué lloras?». Entonces ella en medio de sus lágrimas respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está y yo iré a por él». Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre: «Magdalena». Ella, reconociendo su voz y olvidando crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo volviéndose repentinamente hacia él: «Rabí», postrándose de rodillas ante él, con sus brazos extendidos hacia los pies del resucitado. Pero él la detuvo diciéndole: «No me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y vuestro Dios». Y desapareció. Jesús le dijo que no le tocara a causa de la impetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida que antes. En cuanto a las palabras de «aún no he subido a mi Padre», quería expresar que aún no había dado las gracias al Padre por la obra de la redención, a quien pertenecen las primicias de la alegría. Pero ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado. Lo único que quería era poder besar sus pies como antes. Después de un momento de perturbación, Magdalena corrió al sepulcro, donde seguían los ángeles, que le repitieron las mismas palabras que habían dicho a las otras mujeres: que no buscaran allí al crucificado porque había resucitado como había predicho.
Segura entonces del milagro, salió a buscar a las santas mujeres, encontrándolas en el camino que conduce al Gólgota. Toda esta escena no duró más de 3 minutos. Eran las 2:30 cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena, y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró el primero, deteniéndose a la entrada del sepulcro. Miró por la piedra apartada y vio que estaba vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta, donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado, y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los ángeles seguían allí, pero creo que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Emaús que había visto desde fuera a un ángel. En ese momento los guardias revivieron, se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados. Yo los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Luego se volvió a Jerusalén y las mujeres al jardín, creyendo que allí encontrarían a los 2 apóstoles. Cuando ya estaban cerca, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo: «Yo os saludo». Ellas se echaron a sus pies anonadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano. Luego desapareció. Entonces las santas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que quedaran allí lo que habían visto. Ellos no querían creerlas, ni a ellas ni a Magdalena, calificando todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar, estos se habían encontrado también con Tadeo y Santiago el menor, que los habían seguido, y estaban muy conmovidos, ya que nuestro Señor se les había aparecido a ellos también cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me pareció que Pedro lo vio porque lo vi sobrecogerse súbitamente. No sé si Juan lo reconoció. Los guardias. Casio fue a ver a Pilato 1 hora tras la resurrección, cuando aún el gobernador romano estaba durmiendo. Le contó emocionado cuanto había visto en el huerto. Le relató sobre el temblor de la peña y cómo un ángel había apartado la piedra del sepulcro y que los lienzos quedaran vacíos. Le dijo que Jesús de Nazaret era efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que, verdaderamente, había resucitado. Pilato escuchó todo el relato con terror escondido y, sin querer demostrarlo, dijo a Casio: «Esos son supersticiones, has cometido una necedad acercándote tanto al sepulcro del Galileo. Sus dioses se han apoderado de ti y te han hecho ver todas esas visiones fantásticas que ahora me cuentas. Te aconsejo que no digas nada de esto a los sacerdotes, porque ellos podrían perjudicarte». Hizo como si creyera que los discípulos hubieran robado y escondido el cuerpo de Jesús mientras los guardias se habían dormido borrachos, y que contaban esas supercherías para no declarar y reconocer su negligencia. Cuando Pilato hubo dicho todo esto y Casio se fue, él corrió a ofrecer sacrificios a sus dioses. Los 4 soldados que habían estado custodiando el sepulcro llegaron a continuación y relataron a Pilato lo mismo que Casio, pero él, no queriendo escucharles más, los envió a Caifás. Los demás soldados estaban ya en el templo, donde se habían reunido muchos ancianos judíos, ante los que narraban lo que había ocurrido en el huerto del sepulcro. Después de las deliberaciones, los ancianos cogieron a los soldados uno a uno y, a fuerza de dinero o amenazas, los fueron convenciendo para que contaran que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Los soldados dijeron que sus compañeros habían ido a casa de Pilato a contarles lo mismo y que les iban a contradecir, pero los fariseos les prometieron que lo amañarían todo con el gobernador. En esto llegaron los soldados que habían ido a casa de Pilato y se negaron a rectificar lo que le habían contado a éste. Se había ido corriendo el rumor de que José de Arimatea se había librado milagrosamente de la prisión.
Así que cuando los soldados fueron acusados por los fariseos de haberse dejado sobornar por los discípulos de Cristo para dejarles llevarse el cuerpo y amenazados con fuertes castigos por no presentar el cadáver de Jesús, los soldados dijeron que cómo era que no castigaran también a los que no habían podido custodiar y presentar el de José. Algunos que se mantuvieron firmes en lo que habían dicho y hablaron libremente del juicio inicuo de la antevíspera y del modo en que se había interrumpido la Pascua, fueron enviados a la cárcel. Los demás difundieron el embuste que fue extendido por los saduceos, herodianos y fariseos, esparciéndolo por todas las sinagogas y acompañándolo de injurias contra Jesús. Sin embargo, todas esas calumnias no consiguieron lo que pretendían, porque tras la resurrección de Jesús, muchos de los judíos de la ley antigua se aparecieron a muchos de sus descendientes que eran capaces de recibir la gracia, exhortándolos a que se convirtiesen. Muchos discípulos dispersados por el país y atemorizados, vieron también apariciones semejantes que los consolaron y afirmaron en la fe. La aparición de los muertos que salieron de sus sepulcros no tenían el aspecto de Jesús resucitado, renovado y con su cuerpo glorificado, no sujeto a la muerte, con el que subió al cielo ante sus discípulos, sino que esos cuerpos que habían salido del sepulcro para dar testimonio de Cristo, eran simples cadáveres, prestados como vestiduras a las almas que los habían habitado, para luego volver a dejarlos nuevamente en la tierra, hasta que resuciten como todos nosotros el día del juicio final. Ninguno resucitó como Lázaro, que realmente volvió a la vida y luego murió por segunda vez. Final de las visiones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El domingo siguiente, si mal no recuerdo, vi a los judíos lavar y purificar el templo ofreciendo sacrificios expiatorios, escondiendo las señales del terremoto con tablas y alfombras y continuaron las celebraciones de la Pascua que se habían interrumpido. Dijeron que no se habían podido terminar aquel mismo día por la presencia de impuros al templo y aplicaron no sé de qué modo, una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos. Amenazaron con graves castigos a los que murmuraran o hablaran, sin embargo no calmaron sino a la parte del pueblo más ignorante e inmoral. Los mejores se convirtieron primero en secreto y después de Pentecostés, abiertamente. El sumo sacerdote y sus acólitos perdieron una gran parte de su osadía al ver que la doctrina de Jesús se propagaba tan rápidamente. En el tiempo del diaconado de San Esteban, Ofel y la parte oriental del Sion no podían contener la comunidad cristiana y fueron ocupando el espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído por el demonio y al final fue confinado para no volver a ser visto nunca más públicamente. La locura de Caifás era menos evidente exteriormente, en cambio era tal la violencia de la rabia secreta que lo devoraba, que acabó perturbado en su raciocinio. El jueves después de la Pascua, vi a Pilato hacer buscar a su mujer inútilmente por la ciudad. Estaba escondida en casa de Lázaro, en Jerusalén. No podían adivinarlo, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa. Esteban, que era primo de San Pablo, le llevaba comida y le contaba lo que sucedía en la ciudad. También vi a Simón el Cirineo el día después de la Pascua, fue a ver a los apóstoles y les pidió ser instruido y bautizado por ellos. Casio dejó la milicia y se juntó con los discípulos. Fue uno de los primeros que recibieron el bautismo, después de Pentecostés, junto con otros soldados convertidos al pie de la cruz.